¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces la humanidad ha estado al borde de la extinción? 6 eventos catastróficos, provenientes del cielo, de las profundidades de la tierra e incluso de nuestras propias manos, casi borraron nuestra existencia. En este video descubrirás cómo llegamos tan cerca del fin y por qué aún podríamos estar caminando sobre una línea muy delgada. ¿Te interesa saber más? Vamos a comenzar. Pero antes, suscríbete a Fronteras de la Curiosidad y explora hechos sorprendentes sobre ciencia y mucho más. No te pierdas ningún video, activa la campanita y ven a explorar con nosotros. Hace unos 66 millones de años, algo colosal cruzó el cielo. No era una estrella fugaz, ni un cometa inofensivo, sino un visitante que cambiaría el curso de la vida en la Tierra para siempre. Un asteroide, más grande que una ciudad entera, cortó la atmósfera a una velocidad asombrosa y se estrelló contra el suelo con una fuerza inimaginable. El impacto fue tan brutal que el suelo tembló, los mares hirvieron y los bosques, que antes se mecían con el viento, se incineraron en un abrir y cerrar de ojos. Todo el planeta fue cubierto por una nube de polvo tan densa que el Sol, el antiguo señor de los cielos, quedó eclipsado durante meses. Las temperaturas cayeron rápidamente, como si el mundo se sumergiera en un invierno interminable. Fue el crepúsculo de los dinosaurios. Las criaturas que un día dominaron la Tierra desaparecieron, pero, por un capricho del destino, algunas formas de vida diminutas, prácticamente insignificantes a los ojos de un tiranosaurio, lograron sobrevivir. Entre ellas estaban los ancestros más primitivos de nuestra especie. Es curioso pensar que, si ese impacto hubiera sido ligeramente diferente, ni siquiera estaríamos aquí para contar esta historia. Pero el asteroide que destruyó a los dinosaurios es solo un recordatorio de que el universo es impredecible e implacable. ¿Quién diría que un fragmento perdido en el espacio tendría el poder de barrer casi toda la vida del planeta? ¿Qué nos impide pensar que otro coloso rocoso esté, en este mismo instante, viajando hacia nosotros? Y mientras el ojo humano se vuelve hacia el cielo, esperando el próximo presagio, hay peligros más cercanos a nosotros, escondidos bajo la superficie de la Tierra. Algo tan silencioso como letal, como las gigantescas calderas de magma dormidas, que en cualquier momento pueden despertar con una furia incontrolable. Hace 74.000 años, mucho antes de que cualquier civilización erigiera sus monumentos o trazara sus historias, la Tierra fue testigo de un evento devastador, algo que pocos presenciaron y aún menos sobrevivieron para contar. Bajo el vasto y silencioso cielo de Indonesia, una de las mayores erupciones volcánicas de la historia se preparaba para suceder. El supervolcán Toba, que parecía solo una tranquila montaña, liberó una fuerza tan gigantesca que cubrió el cielo con cenizas durante miles de kilómetros. Cuando Toba explotó, no solo reorganizó el paisaje a su alrededor, sino que también lanzó millones de toneladas de material volcánico a la atmósfera. Las cenizas bloquearon la luz del sol, creando un invierno volcánico que duraría años. Las temperaturas cayeron drásticamente, como si el planeta estuviera congelándose lentamente. Los bosques y campos se marchitaron, los animales perecieron y la humanidad, reducida a solo unos miles de personas, luchaba por sobrevivir en cuevas y refugios improvisados, mientras el frío y el hambre los acechaban. Toba casi nos borró de la historia. Es impresionante pensar que nosotros, hoy en día, somos los descendientes de esos pocos que lograron resistir. Sin embargo, la Tierra todavía guarda secretos bajo su corteza. Existen otros gigantes dormidos, otros supervolcanes que, en cualquier momento, pueden despertar con una furia que apenas podemos imaginar. ¿Podríamos predecir sus erupciones? ¿O seremos sorprendidos, como lo fueron nuestros ancestros? Pero, mientras las fuerzas de la Tierra acumulan silenciosamente energía en su interior, hay otro tipo de amenaza. Una que se mueve de forma invisible, sin advertencias y sin ruido. Las enfermedades que se esparcen como el viento, dejando un rastro de destrucción a su paso. En el siglo XIV, Europa fue golpeada por un enemigo que no se veía, pero se sentía en cada esquina, en cada casa, en cada suspiro. La peste negra, transportada por pulgas y ratas, se extendió por aldeas y ciudades con una rapidez aterradora. No distinguía entre clases, creencias ni edades. Las calles, antes bulliciosas, se transformaron en escenarios de desolación, donde los cuerpos se apilaban y el miedo era palpable. Era un enemigo implacable, fiebre alta, dolores agudos,
y manchas negras que se extendían por la piel, como si el cuerpo estuviera siendo devorado por dentro. Las personas evitaban incluso a sus familiares, y el silencio de la noche solo se rompía por el sonido de los carros llevando a los muertos. En pocos años, un tercio de la población europea había desaparecido, como si la humanidad estuviera siendo lentamente borrada. Sin embargo, de alguna manera, la vida continuó. Aquellos que sobrevivieron cargaron las cicatrices de esa época oscura, un recordatorio de cuán vulnerables somos. No obstante, mientras la peste negra es recordada como uno de los mayores desastres biológicos de la historia, hoy todavía enfrentamos amenazas invisibles. Virus y bacterias están en constante mutación, evolucionando en silencio, al acecho. ¿Qué nos impide enfrentarnos a otra pandemia con la misma letalidad? Y mientras observamos nuestros cuerpos frágiles, hay otra amenaza, igualmente silenciosa, pero de proporciones inimaginables: el poder de destrucción que hemos creado con nuestras propias manos. En cualquier momento, el destino de la humanidad puede estar a merced de una única decisión, un momento tenso que podría ponerlo todo en peligro. En octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración durante 13 días consecutivos. En esos días, la humanidad estuvo al borde de su propia extinción, pero esta vez, no era una fuerza de la naturaleza la que amenazaba con borrar la vida de la Tierra. Era algo mucho más aterrador, porque lo habíamos creado nosotros mismos. La crisis de los misiles en Cuba marcó el momento más cercano que estuvimos de una guerra nuclear total. De un lado, los Estados Unidos. Del otro, la Unión Soviética. En el medio, Cuba, que se convirtió en el tablero de un juego mortal. En el aire, flotaba el miedo constante de que, en cualquier momento, una simple decisión podría desencadenar un infierno de fuego y radiación. En búnkers secretos, los líderes debatían, mientras el resto del mundo observaba impotente, esperando un desenlace que parecía cada vez más inevitable. Bastaba con presionar un botón, y en minutos, ciudades enteras serían evaporadas, millones de vidas reducidas a cenizas. La atmósfera, que durante tanto tiempo había sustentado la vida, se llenaría de una nueva forma de muerte. La humanidad sobrevivió a ese dilema, pero el arsenal que creamos aún existe, silencioso y latente, esperando, tal vez, otra crisis. ¿Seríamos capaces de contener una nueva escalada? ¿O la próxima disputa entre naciones resultará en la liberación de un poder que ni los volcanes ni los asteroides podrían igualar? Pero mientras el miedo nuclear persiste, hay otro peligro, que viene de un lugar mucho más lejano, algo tan inmenso que incluso las armas nucleares parecen insignificantes. El propio cosmos, con sus fuerzas inmensas, podría golpearnos de maneras que apenas comprendemos, algo tan invisible como la energía del Sol, que en su furia podría transformar nuestra era tecnológica en un mero recuerdo. En 1859, la Tierra fue golpeada por una tormenta. No una tormenta de vientos o lluvias, sino una tormenta proveniente directamente del Sol, algo tan colosal que nuestros cielos, por algunas noches, parecían estar en llamas. El evento Carrington, como se le conoce, fue la mayor tormenta solar registrada en la historia moderna. La aurora boreal, normalmente restringida a los polos, fue vista en latitudes tan bajas que las personas en las regiones tropicales pensaron que estaban presenciando un fenómeno sobrenatural. Pero lo más impresionante no fueron las luces en el cielo. Los telégrafos, la tecnología más avanzada de la época, comenzaron a incendiarse espontáneamente, y las redes eléctricas, aún en sus inicios, colapsaron por completo. Si el evento Carrington ocurriera hoy, en nuestra era digital, el impacto sería catastrófico. Los satélites caerían, las comunicaciones serían interrumpidas y ciudades enteras se sumergirían en el caos, sin energía. Nuestra dependencia de la electrónica nos hace más vulnerables que nunca. Imagina por un momento un mundo sin internet, sin redes eléctricas, donde un simple día de sol se transforma en una pesadilla global. La amenaza de una tormenta solar tan intensa es un recordatorio constante de que, por más que hayamos conquistado el espacio, todavía somos vulnerables a las fuerzas que lo gobiernan. Y mientras miramos al sol con temor, se está formando otra amenaza, esta vez en la propia Tierra. Una fuerza lenta, pero implacable, que avanza día tras día, alterando la faz del planeta y las condiciones que permitieron florecer a nuestra civilización. El clima. Con cada deshielo, con cada tormenta que se intensifica, la Tierra nos muestra que ese equilibrio frágil puede colapsar en cualquier momento.
Los cambios en el clima, antes percibidos solo como un susurro, ahora rugen como una tormenta inminente. La Tierra, nuestro hogar durante milenios, está transformándose de maneras que no siempre logramos prever. El hielo polar, que durante tanto tiempo fue un bastión de estabilidad, se está derritiendo a una velocidad que asusta incluso a los científicos más escépticos. Los océanos se elevan, engullendo lentamente tierras que antes estaban habitadas, y los patrones climáticos, que guiaron nuestras cosechas y estaciones durante generaciones, son cada vez más impredecibles. Tormentas de una fuerza nunca antes vista devastan ciudades, mientras sequías interminables transforman campos fértiles en desiertos áridos. Es como si la Tierra estuviera ajustando sus cuentas, reaccionando a la forma en que la hemos tratado durante tanto tiempo. Pero lo más inquietante es la sensación de que este cambio apenas está comenzando. Si no actuamos a tiempo, ¿qué será de nuestras civilizaciones costeras, de nuestras selvas tropicales, de nuestras fuentes de alimentos y agua? Por más ingeniosos que seamos como especie, la naturaleza es una fuerza que, al final, siempre tiene la última palabra. Y a medida que el clima cambia, nos vemos obligados a enfrentar la realidad de que por más que intentemos controlar nuestro destino, hay fuerzas que están más allá de nuestro alcance. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que los cambios climáticos nos obliguen a una redefinición total de cómo vivimos? Pero mientras nos preocupamos por el futuro de la Tierra, recordamos que el universo es un lugar impredecible y en cualquier momento, algo puede obligarnos a reconsiderar todo lo que conocemos. Al fin y al cabo, ya hemos pasado por catástrofes casi fatales antes, y de alguna manera seguimos aquí, luchando contra lo inevitable y lo desconocido. Pero, ¿estamos realmente preparados para el próximo gran evento? ¿O acaso ya está en camino, escondido en las sombras del tiempo, esperando el momento adecuado para desafiarnos una vez más?